En el presente video vamos a ver los componentes y la operación del sistema eléctrico de arranque de la 16M. Utilizaremos esa información para poder trabajar cualquier caso planteado, ¿no? Cualquier problema o problema, no caso de falla planteado en las actividades que desarrollaremos en taller o en teoría. Bien, primero comenzaremos mencionando cuáles son los componentes, ¿no?, que tiene este sistema eléctrico de arranque perteneciente a la 16M. Acá encontramos nuestro interruptor de arranque, OK switch, ¿no? Encontramos otro componente que habíamos mencionado antes también, es el relé de arranque. Encontramos el solenoide de arranque y también por aquí está el motor de arranque. Bien. Además encontramos algunos componentes adicionales, ¿no?, que también forman parte y son indispensables para el accionamiento de este sistema. ¿Sí? Tenemos un SM de la transmisión, es una computadora, ¿verdad? Bien, además encontramos algunos elementos de seguridad, ¿no?, que vienen a ser nuestro disyuntor de 15 amperios que trabaja como protección para lo que es la chapa de contacto, ¿no? Encontramos otro disyuntor, ¿no?, que dice que es el disyuntor del alternador, ¿no?, pero que a la vez comparte también protección para lo que es el sistema del relé y el solenoide, ¿no?, y las bobinas del solenoide de arranque, que es un disyuntor de 150 amperios de mayor capacidad. ¿Listo? Algo que hay que mencionar también es el bus bar, ¿no? Esta es una barra, ¿no?, que se encarga de recibir la corriente de esa batería y repartir, algo así como una bornera, ¿no? Reparte, es como un múltiple, ¿sí? Tiene una señal de corriente y la reparten por diferentes salidas. En este caso solamente nos muestra una salida, la de 150 amperios, que va a conectarse con el alternador y el relé de arranque. Bien, tenemos cables que ya tienen energía porque están conectados directamente a batería. Este cable, el bus bar, la salida a través del disyuntor de 150 amperios, la entrada, ¿no?, para el contacto del relé de encendido, tiene energía directamente a batería, ¿no? Obviamente no está pasando todavía porque falta que se cierre su contacto. Igual en el caso del solenoide de arranque, la energía de batería llega hasta ese terminal de batería, pero todavía no pasa a motor de arranque porque tiene que accionarse la bobina. Y en el caso de la chapa, también hay energía disponible a través del disyuntor de 15 amperios a la entrada B o entrada de batería del key switch. Bien. Ok. ¿Qué sucede cuando nosotros damos arranque? Cuando le damos accionamiento al sistema, ¿no? Primero, antes de arrancar, recordemos, primero activamos nosotros la posición ON, ¿no es cierto? ¿Qué vendría a ser esta posición de acá? ¿Sí? Eso sería la salida o posición ON. Significa que va a salir energía a través de este cable, que estoy pintando de color azul. Y esta señal sirve para encender el SM de la transmisión. ¿Listo? Bien, el SM de la transmisión se enciende y a continuación lo que procede a hacer es lo siguiente. Verifica que algunas condiciones de seguridad que son importantes para el arranque. Por ejemplo, que la transmisión esté el control de la transmisión esté en posición neutral, ¿no? Que el sistema hidráulico esté bloqueado, que el freno de parqueo esté acoplado, y en la mayoría de casos que el operador esté en el asiento, ¿no? Sensor de presencia del operador. Hay un sensor en el asiento que detecta la presencia del operador. Bien. Una vez se han cumplido estas condiciones de seguridad,
¿no? Para ello, primero el SM de la transmisión tuvo que encender en la posición de accesorios del key switch. ¿Sí? Recibe la señal de los sensores, verifica que la transmisión, bloqueo, freno y el operador estén presentes, y recién una vez que confirma esto, envía una señal de salida a través del terminal número 7. ¿Ya? Recién en ese caso, si se cumple todo eso, envía una señal a través del terminal 7 del conector J2 en este caso, ¿no? Y esa señal sale a través de este cable, del cable 305, ¿sí? IOGN, y llega a un conector que le pertenece al relé de arranque. Este conector permite que entre corriente a las bobinas, a la bobina del relé de arranque. Esta señal tiene que retornar nuevamente, se supone, ¿no? A una entrada negativa o a tierra, y retorna por este camino, por este cable que le pertenece al cable J765 de color azul, que es el terminal 8 del conector J2 del SM de la transmisión también, ¿no? Es su retorno. Bien, otro detalle adicional de color naranja. Esta señal que está viniendo a través de este cable de color naranja que hemos pintado, que es el accionamiento, ¿no? Para la bobina de relé, no solamente energiza la bobina, sino que también energiza así en paralelo a la bobina. Bueno, no necesariamente energiza, sino que también envía señal a este componente, ¿no? Viene a ser un diodo, ¿no? Que funciona como un supresor de arco, ¿no? Un supresor de arco del relé de arranque. Y este componente está conectado en paralelo, pero en polaridad inversa, ¿ya? Lo que significa que esta corriente que acciona o que llega a accionar a relé de arranque también llega a este diodo, pero no llega a pasar. ¿Por qué? Porque lo encuentra al diodo en polaridad inversa. En otras palabras, ¿no? Para que un diodo permita el paso de corriente, este es el símbolo del diodo, tiene que haber corriente que venga así, en este sentido, ¿no? Corriente entonces en este sentido. Pero si por alguna razón la corriente o el diodo está invertido, al revés, la corriente viene igual, ¿no? En el mismo sentido que arriba, entonces la corriente no pasa, ¿no? En el primer caso la corriente sí llega a pasar, en el segundo caso la corriente se bloquea. Trabaja como una válvula check, ¿no? Que permite el flujo de corriente en una sola dirección. Aquí sí pasa la corriente, aquí no pasa la corriente. Bien, entonces lo que vemos aquí es que nuestro diodo está en polaridad inversa. Está así, en polaridad inversa. Por lo tanto, no, cuando se activa en la bobina del relé de arranque, este diodo no deja pasar corriente. ¿Y entonces para qué está? Me preguntarán, ¿no? Bien, rápidamente explico acá también. Cuando nosotros trabajamos o tenemos una bobina, ya sea de un relé o de un solenoide, ¿ya? Nosotros energizamos esta bobina, ¿no? Viéndole una corriente. En este caso vamos a poner que la corriente viene así. Obviamente la corriente va a poder pasar a través de este bobinado y va a generar un campo magnético. Genera tu campo magnético, bien, acciona el componente, el contacto que tiene que accionar. Y por aquí, obviamente, a través de lo que es el diodo, no va a pasar porque estaría en polaridad inversa, ¿correcto? Bien, hasta este momento la polaridad de la bobina es positivo arriba, negativo abajo. Cuando nosotros apagamos el circuito, significa que esta energía que se ha generado, ¿no? Esta energía, ese campo magnético va a desaparecer, va a colapsar. Cuando apagamos, ¿no? Abriendo un interruptor de repente, la energía de la bobina, el campo magnético desaparece, y lo que sucede es que hay una fuerza contra el electromotriz, que básicamente es como un golpe, ¿no? De retorno de corriente. Lo que hace es que por un momento muy corto, microsegundos o milisegundos, ¿no? La polaridad se invierta, pero ese pulso de energía, o ese campo magnético, esa energía que se ha generado desaparece, no puede desaparecer, tiene que de alguna forma disiparse o irse a algún lado. Entonces lo que hace es invertir, se invierte la polaridad de la bobina
la bobina que está generando energía magnética en este caso, ¿sí? Tiene que eliminar esa energía, generando un pulso de voltaje alto, ¿no? Ahora, pero con la polaridad de la bobina que está invertida. Entonces, positivo, ¿sí? Viene a ser el lado de abajo de la bobina y negativo el lado de arriba. En este caso, ¿sí? Al componente que está en paralelo, que viene a ser el diodo, ¿sí? Le llega un pulso de corriente, ¿no? Un pulso de corriente pero en polaridad directa, lo cual sí hace posible que pueda circular a través del diodo, ¿no? Si no existiera este diodo, ese pulso de voltaje, ese pulso, ¿no? Que se genera, ese pico de corriente, podría irse a algún otro componente del sistema. ¿Y por qué es peligroso? Porque este pico de voltaje es bastante alto, ¿ya? Es mucho mayor que el voltaje con el cual trabaja el sistema, mucho más que 24 voltios. Entonces, esa es la función de este diodo, ¿ya? Está ahorita como un supresor de arco. Cuando trabaja, cuando tú dejas de dar arranque, se le quita la corriente, se le corta la corriente a la bobina de relé. ¿Y quién absorbe ese pico de voltaje que se genera al momento de apagarse esta bobina? Pues el diodo, ¿no es cierto?, que está conectado en paralelo, el diodo de relé arranque, ¿no? Que trabaja como supresor. Listo, entonces es ahí. Entonces en el apagado, cuando deja de accionar la bobina, ahí es donde trabaja o disipa ese pico de voltaje este relé, perdón, este diodo del relé de arranque. Listo, se energiza entonces, nos quedamos acá, ¿no? Se energizó entonces esta bobina del, del relé de arranque y la corriente que está disponible, ¿no? Aquí en el contacto de relé pasa desde el cable 109 RD al cable 304, correcto, lleva energía a las dos bobinas, ¿no? La bobina de retención y la bobina de activación o empuje, ¿no? Que a su vez empujan el piñón hacia la volante y cierran este contacto, ¿no? Al cerrar este contacto pasa corriente hacia tu motor arranque y ya se supone que el piñón se acopló, porque eso es lo que hizo el solenoide al momento de cerrar ese contacto. Acoplado, comienza a girar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿no? Tenemos básicamente la misma construcción de circuito que habíamos visto para teoría, pero adicionalmente estamos viendo algunos componentes de seguridad, ¿no? Elementos de seguridad o protectores, como son los disyuntores, ¿sí? Un protector también vendría a ser en este caso tu diodo, ¿no? Tenemos un control adicional, ¿no? Que básicamente es el condicionante, ¿no? Es el que controla, ¿no? Las condiciones de seguridad que habíamos mencionado, que es